Dale, 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 dale todo al PRIAN, pa' que nadie diga que ya se van. Dales, 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 dales todo el poder, para que nos vuelvan a joder. Ricos y políticos no quieren dar la jeta, dicen ser la voz de la generación Z. Quieren replicar en la tierra del nopal, con todo y violencia, la revuelta de Nepal. Dicen que la raza ha perdido la paciencia y ahora nos convocan a marchar con la violencia. Dale, 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 dale todo al PRIAN, pa' que nadie diga que ya se van. Dales, 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 dales todo el poder, para que nos vuelvan a joder. No nos dan la cara, pero el pueblo no está ciego. Sabe que convoca el señor Salinas Pliego. Ese billonario es un tipo deshonesto, que lava en casinos, que no paga sus impuestos. Es muy claro el plan de ese viejo desgraciado, antes que pagar quiere dar golpe de estado. Dale, 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 dale todo al PRIAN, pa' que nadie diga que ya se van. Dales, 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 dales todo el poder, para que nos vuelvan a joder. Quiere la derecha mano dura en Michoacán, donde la violencia nació en la guerra del PAN. Y con un cinismo que no tiene ya descanso, lucran con el crimen del alcalde Carlos Manso. Dijo el jefe Diego una frase muy famosa: fue crimen atroz y muerte maravillosa. Dale, 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 dale todo al PRIAN, pa' que nadie diga que ya se van. Dales, 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 dales todo el poder, para que nos vuelvan a joder. Un abrazo fuerte a la familia del difunto, pero hay que aclarar muchas cosas de ese asunto. Vimos el video donde está con gente ruin. Yo quiero saber qué tenía ese maletín. Yo quiero saber quién mató al asesino. Eso no lo sé, pero es feo lo que imagino. Dale, 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 dale todo al PRIAN, pa' que nadie diga que ya se van. Dales, 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 dales todo el poder, para que nos vuelvan a joder. Washington se ensaña con América Latina, allá en el Caribe pescadores asesina. De Petro y Maduro dicen narcotraficantes, pero son los gringos los que son unos maleantes. Los del gran poder se la pasan conspirando, en México quieren asestar un golpe blando. Dale, 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 dale todo al PRIAN, pa' que nadie diga que ya se van. Dales, 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 dales todo el poder, para que nos vuelvan a joder. Yo no sé la neta qué le pasa a Molotov, ya son de derecha o se han vuelto muy popov. Dale, 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 dale todo al PRIAN, pa' que nadie diga que ya se van. Dales, 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 dales todo el poder, para que nos vuelvan a joder. Pues ahora sí, se nos juntaron los temas. Así es. Porque tenemos que hablar de lo que pasó en Michoacán. Tenemos que hablar de la marcha de ayer de la generación Z, ¿no fueron? No, Ustedes ya no son generación Z. No, somos generación... ¿Eres baby boom? No soy ni generación Z ni siquiera de Ricardo Salinas Pliego. No, tampoco. Bueno, de eso tal vez sí. También tenemos que hablar de Ricardo Salinas Pliego. Claro. ¿Está? Pero, ¿y con quién vamos a hablar de todas esas cosas? Pues yo creo que... ¿Vamos a tener 3 invitados? No, No. tenemos uno, pero que condensa, Abarca- que vale por 3. Vale por Sí. ¿Quién es? ¿Salinas Pliego? No. ¿No? Ah, mira, ahí está ¿Javier tocando. Alatorre? Vamos a verle. Vamos a verle. Sí, sí. Ya No, llegó. ¿quién es? ¿Quién Ya es? está. ¿Quién es? A ver. Ni más ni menos Ya que llegó. Juan Becerra Costa. ¿Qué pasó? Hermano. Uniformado. Gracias. Sí, vienes uniformado. Parece que vamos a la misma fiesta de 15 años. Ya te la sabes. Cámara, ya te la sabes. Gracias. Pásale, por favor. Gracias por... Bienvenido nuevamente al invitación. Averno. Sí, Me da da gusto. Hay calor. Hay calor. Está calientito Sientas el todo. calor. ¿eh? Está calentito el país. Está calientito, muy calientito Está todo. Y estas últimas semanas se pusieron Sí. todavía más calientitas. Más Se cachondas. dieron Pero hay unos muchas que no nos cosas. calienta ni el sol, ¿eh? Eso sí te puedo decir, varios. Yo sé de uno por ahí por periférico. Ujú. ¿No? Entre otros, sí. Entre otros también unos que marcharon el día de ayer, principalmente en redes sociales, fíjate, muy de Twitter y de otras redes sociales. Ahí estuvo su convocatoria, ¿no? Como la vieron. Pues está muy interesante lo que está pasando. Es decir, yo sí creo que hay un cambio importante en las lógicas del país. Había un monumento a la impunidad en esta nación que se llamaba
precisamente Ricardo Salinas Pliego, que parecía absolutamente intocable, y la Corte falló el otro día de que el señor tenía que pagar, ¿no? Y lo que tiene que pagar no es poca cosa. No. Son 33 mil millones de pesos de entrada, ya al final del día ya estaban siendo 48 mil. Sí. Sí, y lo que estamos viendo también es que al señor esto no le gusta. Y hay acusaciones muy serias de que él está promoviendo esta marcha. Él promovió la generación, marcha ¿sí? de ayer, Sí. y además pues está manejando, que además lo ha hecho siempre, manejando a su medio, Televisión Azteca, pues para cuidar sus intereses y para golpear, ahora que no está de acuerdo con lo que está sucediendo, para golpear de una manera bastante deshonesta pues al gobierno de Claudia Sheinbaum. Lo viene haciendo desde hace mucho, pues desde el asesinato de Paco Stanley, donde realmente hizo una serie de declaraciones que fueron muy curiosas porque decía, ¿para qué pagamos impuestos? Sí, desde entonces. Cuando él no pagaba impuestos. ¿Tú cómo has visto a este personaje en los últimos días? Mira, a mí me parece que hay que dividir de entrada dos asuntos que son totalmente distintos, pero que involucran el mismo contexto. Y es, uno, la falta y la ausencia de pago de impuestos, hablando de miles de millones de pesos, y otro, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Porque hay un asunto legal, hay un asunto jurídico que llega al máximo Tribunal de Justicia en nuestro país para determinar si procede o no un requerimiento, una serie de requerimientos por pagos de impuestos, a lo que se le suman multas, recargos, actualizaciones. Y por el otro lado, pues esto depende de una empresa que también tiene un medio de comunicación. No estamos hablando de un embate a la libertad de expresión, a un medio de comunicación, a ninguno, sino es un asunto jurídico con tintes de recaudación de impuestos, porque además y de todos evasión. los días dicen lo que quieren. No, es distinto. En su pantalla. Y fíjate cómo son los tiempos, porque no es que se haya organizado, ¿no? Que viniera la decisión del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, que fue el jueves pasado, o que vinieran auditorías a algunos medios de comunicación, con que la presidenta Claudia Sheinbaum fue a reunirse con la industria de la radio y la televisión en la misma semana. Esto ya estaba pues pactado desde hace algún tiempo que iba a haber esta reunión, que además es la primera que se da en mucho tiempo de manera presencial. Y se habló de democracia, incluso se habló sobre la posibilidad ya real de que los medios de comunicación tengan gerencia en los tiempos oficiales, en momentos electorales del Instituto Nacional Electoral, en las pantallas, algo que pues es un espaldarazo, sin duda alguna, a la industria, pero también al gobierno de México. Entonces hay acuerdo, está la visita, está la reunión y está la libertad de expresión, mientras una televisora o una empresa que tiene dentro de otras una televisora debe impuestos y se le está diciendo, pues págalos, ¿no? Paga los impuestos, pues es tu obligación, es tu responsabilidad, pero no tiene nada que ver con su quehacer de transmitir pues, sus contenidos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. No sé ustedes cómo lo ven. Eso me parece que hay que destacar. Totalmente. Es increíble que el sector, este grupo de TV Azteca, que es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, esté manejando la idea de que es un acto de represión política. Es un perseguido político. Cuando es claramente un caso de evasión de impuestos. Es una cosa que es increíble y quieren implantar esa narrativa. Estrictamente porque tienen los medios para implantar narrativas. Eso es lo que es uno de los temas delicados de este asunto. O sea, en el centro de este debate tenemos una persona que utiliza una concesión pública, ¿sí?, para atacar al Estado y para brincarse la ley. Ese es un problema. Sí, y mira, dicen, hay falta de libertad de expresión, de libertad de prensa, hay censura desde pues una señal de medios de comunicación en donde pueden emitir ese mensaje, lo que pues tira por completo esta acusación. Y dices que tienen los medios, sí, pero lo que ya no tiene es la escucha, o tal vez la escucha que haga caso a esos mensajes agoreros. Y es muy importante, ¿no? Sí, porque habla de una madurez de la generalidad de la población, incluyendo a quienes no son afines al proyecto de la Cuarta Transformación ni a sus gobiernos, pues tampoco se compran
estos discursos ya de manera tan fácil, tan sencilla, porque pues no tienen ningún elemento que los pueda sustentar, más allá de la injuria incluso, del grito, de la victimización, pero pues estamos viendo que no hay persecución política. Es la persecución del delito, de la comisión de un delito, en este caso de evasión fiscal, que eso ya lo tendría que determinar en su momento la autoridad correspondiente, pero mientras tanto sí hay ausencia de pago de impuestos de muchísimo dinero que le vendría muy bien. Entonces, me parece también muy incongruente, y la gente lo sabe, que por un lado tengan el discurso de que es que hay que apoyar a México y que a México le vaya mejor y que nosotros tenemos que trabajar por nuestro país, nos estamos convirtiendo en Venezuela, al tiempo en el que no pagan impuestos que se necesitan, por ejemplo, de manera reciente para atender a las comunidades que resultaron afectadas por las lluvias de hace poquito más de un mes en 5 estados de la República, ¿no? O para darle continuidad a programas sociales, que no es andar regalando el dinero, sino generar desarrollo, como los jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Que si quieres ya hablamos de eso más adelante, que muchos de ellos forman parte de la generación Z y no van a marchar y no salieron a marchar ayer en esta movilización. Ellos sí salieron a caminar, pero lo hicieron cruzando ríos caudalosos para llevar apoyo a estas comunidades afectadas por las lluvias hace un mes. Y la gente se da cuenta, ¿no? Más allá de su afinidad política, de su filio, de su fobia, no sé cómo lo ven ustedes. No, totalmente de acuerdo. Oye, regresando a Salinas Pliego, parte de su estrategia para defenderse, para seguir teniendo los privilegios de no pagar, como lo tuvo a lo largo de 3 sexenios, es este coqueteo que está haciendo con ser candidato presidencial. Y entonces con este fin se la pasa imitando a Milei, a Trump. O sea, es como una licuadora rara donde metes ahí a Milei y a Trump, claro, y a una serie de personajes totalmente impresentables de la ultraderecha, y sale esta cosa rara que es este Frankenstein, este monstruo de Frankenstein que es Salinas Pliego. ¿Tú crees que sí tenga intenciones presidenciales, o es su manera de reaccionar y de defenderse? ¿O está negociando? ¿O está negociando? No, yo auténticamente creo que tiene intenciones, tantas como ausencia de posibilidades de llegar. En efecto, emula a estos personajes de ultraderecha, pero ni siquiera porque comparta su ideología, ¿no? Sino porque encontró un nicho para poder atraer a un sector de poblaciones, no solo de México, sino de todo el mundo, que se están reorganizando y que son las ultraderechas internacionales, que si lo ven como un aliado, entonces él podría cooptar algún tipo de apoyo, de simpatía y, por supuesto, muchísima visibilidad en medios de comunicación internacionales, en redes sociales. Y esa es su intención. Ahora, estos personajes de ultraderecha que bien señalaste que son innombrables, para ellos me parece que es muy innombrable Salinas Pliego, porque pues no creo que vayan a jalar con él. Primero habríamos de ver, ya que hablas de Estados Unidos, las investigaciones que hay en ese país a empresas suyas, incluyendo lo que se dio a conocer de casinos, 13 casinos involucrados en esquemas ilegales de lavado de dinero, de los cuales al menos un par pertenecen a empresas de Ricardo Salinas. No creo que los Estados Unidos, sin importar quién sea su presidente, vea con buenos ojos ese tipo de acciones. Y bueno, pues tal vez, pues no sé, Verástegui, ¿no? Tal vez sí podría jalar con Salinas Pliego. Recordarán ustedes, era cantante de un grupo que se llamaba Cairo, lo más destacado que ha hecho. Quiso ser candidato independiente a la presidencia de la República, por lo que tenía que pues, obtener algún número de firmas. Y cuando vi el conteo de firmas, pues yo vi más firmas en el farolito que está fuera de la cantina, está muy famosa, en el centro de Coyoacán, un fin de semana, ¿eh? Entonces, habríamos de ver realmente si se amalgaman estas ultraderechas internacionales con el discurso que está planteando, que es acomodativo. A ti que te gusta el psicoanálisis y la psicología, te quiero hacer una pregunta. Estamos viendo el florecimiento de personajes que tienen un narcisismo exacerbado y que llegan a cumbres insospechadas. Estamos viendo casos de narcisismo triunfante. Es un narcisismo absoluto triunfante, que parece que no tienen límites, parece que nada los puede detener. Y bueno, pues te enumero a Donald Trump, a Javier Milei. Y yo creo que Ricardo Salinas Pliego, Noboa, que es fantástico, ¿no? Yo creo que Bukele. Yo creo que Ricardo Salinas Pliego forma parte de este esquema. ¿Cómo crees tú que se haya dado ¿qué sociedad
permite que florezcan estos narcisos, que triunfen estos narcisos que hacen tanto daño, que son tan tóxicos. Una sociedad totalmente desencantada y traicionada es la que lleva este tipo de personajes que se presentan con un discurso que busca generar identidad en personas que, como sucedió en Argentina, se sintieron decepcionadas por un gobierno de izquierda que gobernó principalmente para las élites de aquel país, se sintieron totalmente olvidados, y llega Javier Milei y promete resolver los problemas ocasionados y las carencias generadas. O en Estados Unidos, Donald Trump, recordemos este fenómeno, cuando gana hace poco más de un año en las elecciones en los Estados Unidos, pues más que haber ganado Donald Trump, perdió Kamala Harris. Sí. Kamala Harris era vicepresidenta de los Estados Unidos, y el país con una enorme cantidad de problemas económicos, lo que afecta directamente a las familias, y con embates bélicos en distintos países. Y nunca acusó de recibo de esos problemas en su campaña, en sus debates, en sus discursos y en sus actos públicos. Y Donald Trump sí señaló los problemas que él estaba observando que sucedían y prometió resolverlos. No dijo cómo, pero la gente por lo menos escuchó que alguien hablaba de sus problemas. Dijo, vamos a mejorar la economía y vamos a generar trabajos. Díselo a un abuelito el día de hoy, que cuando era nieto joven no tenía trabajo y encontró en las ciudades industriales, en las acereras, en las fábricas automotrices, en Detroit, por ejemplo, chamba. Y hoy sus nietos no tienen trabajo. Dile a una persona así que vas a volver a generar fuentes de empleo y van a votar por ti. Y además hicieron territorio. Cosa que no hicieron los demócratas. Donald Trump y su equipo y los republicanos hicieron brigadas e iban, ¿sabes a dónde? Principalmente a donde no tenían posibilidad de voto, a zonas marginadas. Por ejemplo, en el estado de Nueva York fueron a Queens, por mencionarte algún barrio, y tocaron puertas y aceptaron mentadas de madre e insistieron hasta que los recibieron, hicieron asambleas y hablaron de los problemas y dijeron, no voten por un partido, voten por una solución o por el mismo reconocimiento del problema. Entonces esa sociedad desencantada llega a votar en la desesperación por un personaje así, que tiene un discurso muy sexy, pero pues que ya vimos que en las acciones no cumple. Lo que me extraña de Argentina es Milei, porque no cumplió. Vinieron las elecciones en la provincia de Argentina, que representa aproximadamente, de Buenos Aires, el 40% del electorado, y luego vienen las legislativas. Habiendo ganado en Buenos Aires el peronismo y la izquierda, en las legislativas les pusieron una megapatiza. No, ese fenómeno sí no lo acabó de entender. Pero está el chantaje de Donald Trump. El chantaje de Trump, está durísimo, pero ¿qué tanto habrá influido y el en los antiperonismo jugó también bastante, yo creo. Oye, hablas de una sociedad desencantada. Sí. La de Argentina, la de Estados Unidos. Siento que la derecha en México quiere establecer ahora lo que llaman la narrativa de que la sociedad mexicana es una sociedad desencantada, que no, hombre, estamos todos, y la generación Z ya está hasta el gorro de todo lo que está pasando. Yo no veo esa sociedad desencantada en México, veo lo contrario. ¿Tú cómo lo ves? Nos queda un minuto. Pues coincido, ¿no? Rápidamente, nada más para cerrar esto, les sale mal la jugada, porque entonces están desacreditando el pensar y el sentir de la mayoría de los mexicanos, no de todos, evidentemente, pero sí de la gran mayoría, como se puede ver en la aprobación al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la encuesta que tú me digas. Entonces venir a decir, estamos como Venezuela, la economía está peor que nunca, nos está yendo fatal, a las más de 13 millones de personas que salieron de la pobreza los 7 años, pues me parece que ese discurso no solo no les abona, sino que lo están usando en su detrimento propio. Son como aquellos accesorios que utilizaba el Coyote, marca Acme, en contra del correcaminos. Les terminan explotando sus propias manos. Vamos al primer corte de estación, por favor, no se vaya. Ahorita regresamos, vamos a ver Plaza Pésame. Vamos a ver Plaza Pésame, porque me enteré que dos grandes intelectuales mexicanos, Héctor y Enrique, se prepararon para ir a la marcha de la generación Z. Pues vamos a ver. Ellos obviamente son de generación Z, Sí, claro. En su corazoncito. Pues vamos a ver. Exacto. Vamos a ver cómo se prepararon para ir a la marcha. Vale, ahorita Me regresamos. parece fantástico. Los intelectuales unidos jamás serán derrotados.
Los intelectuales unidos jamás serán derrotados. Hola, Enrique. ¿Qué haces? Oh, Héctor, me estoy preparando para la marcha de la generación Z. ¿En serio, Enrique? Pero nosotros no somos generación Z. Héctor, nosotros podemos hacer lo que queramos. Para eso reescribimos la historia. Pero nadie la lee, Enrique. Estoy practicando las consignas para la marcha. A ver qué te parece esta. Se ve, se siente. Letras libres, ya llegó. No, Enrique. Se supone que las consignas deben de rimar. No me digas eso, Héctor. Todos los poetas que trabajan para mí son pésimos. ¿A quién le pido que me haga unas rimas? Ya sé. Tengo la rima perfecta. Gobierno, cacho, devuélveme el apapacho. Perfecto, Héctor. Como dicen los jóvenes, esta marcha va a pegar con tubo. Y seguimos aquí en el Averno platicando de lo caldeado que está el ambiente en México, ni más ni menos que con Juan Becerra Costa. Y bueno, yo quiero hacer una pregunta, una observación. Todo el mundo, cuando habla de la marcha de ayer, cuando habla del caso Salinas Pliego, cuando habla de la violencia en el país, sobre todo los sectores de la derecha, lo plantean como un fenómeno totalmente local que no tiene nada que ver con lo que ocurre fuera de México, y yo creo que no es así. Yo creo que se están dando en el planeta toda una serie de movimientos de los que México difícilmente puede estar ajeno. Y el tema de fondo es, Estados Unidos está en una crisis profunda. No le fue bien en las últimas negociaciones con China y busca afianzar lo que son sus territorios naturales, lo que él siente que son sus territorios naturales. Su hemisferio, man. Su hemisferio. Lo que dijo. Sí, su hemisferio. Tenemos derecho de actuar como se nos pegue la gana en nuestro hemisferio. Él no nos dijo si era el derecho o el izquierdo, o los dos. Pero el caso es que. Sorprendente. El caso es que Estados Unidos está buscando consolidar su poderío y su hegemonía en América Latina. Y para esto, pues efectivamente presiona a Cuba, cierra la pinza con el bloqueo, presiona a Petro, ¿no? A todos los gobiernos progresistas, los llamados gobiernos progresistas de la región, y amaga con intervenir en Venezuela, ¿no? Es decir, tiene... Y además está haciendo una cosa increíble, está bombardeando lanchas de pescadores, ¿no? Llevan cerca de 80, sí. Ya llevan 70. Para tener un pretexto para poder intervenir más. Es un crimen para perpetrar una invasión, una guerra y otro crimen. Es una cosa brutal. Perdón, lo que está pasando en México, lo que ha pasado en México en estos últimos días, toda la marcha de la generación, la marcha esta de la generación Z, del recrudecimiento de la violencia, etcétera. Yo creo que la pregunta es, ¿no forma parte esto de una estrategia de calentamiento de calles típico de lo que es un golpe blando? ¿Qué tanto puede estar metido Estados Unidos? ¿Existe la posibilidad de que Estados Unidos esté metido en todo este proceso? Pues es de manual de intervención, clarísimo, de los Estados Unidos. Hay que seguir el manual y ahí están los elementos que nosotros podemos decir, pues sí, lo está cumpliendo y los vamos palomeando. No es algo nuevo, es algo que existe desde que existe Estados Unidos, desde que existe México. Así ha sido nuestra relación. Recordemos aquella terrible reunión de la embajada que desembocó en la decena trágica y el asesinato de Madero y de Pino Suárez, entre otros muchísimos asuntos, ¿no? Y, a ver, lo que sucede fuera impacta a México, sin duda alguna. Y hay que ver cómo responde nuestro país, cómo responde la ciudadanía y cómo responde el gobierno. En materia económica, después de el cambio de orden mundial con las políticas arancelarias de Donald Trump, pues México es el país de los que mejor le ha ido en las negociaciones, y no es porque los Estados Unidos sean muy buena onda, es porque hay un liderazgo en la relación a través del gobierno de nuestro país, de la presidenta Claudia Sheinbaum, que le ha hecho
de manera además muy diplomática, muy firme y muy clara. A ver, a los Estados Unidos, ¿por qué les conviene ser y hay socios? un país apoyando a esa... Exactamente, sin injerencismo, sin intervencionismo. Ahora, el asunto de la violencia, por ejemplo, hablamos de Sinaloa. De Sinaloa, que me parece que es muy delicado lo que sucede en Sinaloa, y sin minimizarlo, porque luego se malinterpreta, y diciendo que es seria la cantidad de personas que se mueren en Sinaloa y que se tiene que atender, y que se tiene que reducir. El estado de Guanajuato tiene un mucho mayor índice de homicidios, lamentablemente, que han disminuido desde que llegó la gobernadora Livia Denis, hay que decirlo, por la coordinación que se da con el gobierno empezó a asistir federal. al gabinete de seguridad. Pero los ojos puestos en Sinaloa, Sí, y claro. no salen de ahí. Cuando recordemos que Sinaloa sí viene un estado caliente, un estado complicado, pues se complicó muchísimo más y vino una ola de violencia por una acción intervencionista de los Estados Unidos cuando levantaron a un líder de un grupo de la delincuencia de este estado para llevárselo fuera de cualquier tratado, de cualquier artículo, de cualquier ley. Allá lo secuestraron. Y esto, pues no es que quisiera necesariamente tener al personaje metido en sus rejas, que sí, pero no era lo fundamental, sino crear desestabilización en el territorio al agitar el avispero de la delincuencia organizada, y eso es un golpe blando, es de manual intervencionista. Así es. ¿Qué hay detrás de esta marcha de la... dicen de la autodenominada generación Z? Yo no diría que es autodenominada, sino que se usurparon de su nombre. Es una falsa bandera. Es una marcha de falsa bandera. Así es. Y es tan falsa que es la bandera de Luffy. Es un afiche. Es un afiche publicitario. Sí, claro. Ni siquiera llega a bandera. Pero, a ver, datos del INEGI, aproximadamente 34 millones de jóvenes en México forman parte de esta generación. No se ha definido bien exactamente cuáles son las edades, pero pongamos entre 14 y 29 años. Entonces, es una enorme cantidad de personas. Representan esta movilización de ayer y la convocatoria, porque una cosa es la movilización, otra cosa es la convocatoria a estos 30 y tantos millones de jóvenes. Recordemos que pues, casi todas las familias de México ven beneficiadas con programas sociales. Hablábamos hace unos momentos de los jóvenes construyendo el futuro, que estos que convocaron a la generación Z los llamaron ninis, cuando nunca se detuvieron a ver la falta de oportunidad de desarrollo que tenían, mucho menos atenderlas, y los criminalizaron y los estigmatizaron. ¿Ustedes creen que los jóvenes construyendo el futuro, los becados, las personas que se ven sus familias beneficiadas por los programas sociales, hayan caído en esta convocatoria que se roba el nombre de toda una generación por eventos sucedidos en Asia y en otros países bajo el nombre de esta generación con contextos totalmente distintos? No, es una más de estas estrategias de marketing. Ya ves que ahora le dicen a los partidos políticos, vamos a hacer un rebranding en inglés, además de que tienen el detalle, decirlo en español, un remercadeo, un renombre. Vamos a posicionar la marca. No son marcas, son organizaciones políticas. Hace una semana. Exacto, que presentó todo menos un proyecto de nación. Era un logo bien bonito. Exacto. Bueno, No. según ellos. Sí, novedoso. Pero, a ver... Y esa generación Z es la que fue, bueno, esa y las anteriores de jóvenes, es la que fue despreciada totalmente. Efectivamente les dijeron ninis, no tenían ninguna oportunidad de trabajo, de estudio. A esa y a la durante esos anterior, sexenios a los en donde millennials. México era bien chingón, güey. Ahora, dile, Hernández, dile a esos que andan diciendo, México está muy mal, México está peor que nunca, la economía está fatal, nos está yendo a la fregada. Díselos a los millones de mexicanos que han cambiado su vida a través de la dignidad que les dan estos programas sociales, que no es regalar el dinero, sino generar desarrollo, porque generan gasto, además. Esto le sirve a las empresas, distribuyen los recursos. A ver, ¿tú te acuerdas la primera vez que marchaste? Porque las marchas no te son para nada ajenas. ¿Y cuántos años tendrías? Pues 16, 17. ¿Tú, Rapé, cuántos años tendrías? Veracruz también. Yo creo que antes de caminar ya marchaba. A los 14 años. A los 14 años. Yo ya estaba 14 en eso. años. Así yo todavía, ¿te acuerdan de esta ocasión en el Zócalo capitalino que llegó la maldita vecindad en un camión de redilas y se puso a tocar? Y eran movilizaciones canijas, porque ahí sí nos gaseaban. Sí. Porque ahora te dicen, es que no sabemos si fue gas lacrimógeno. No, sí sabes. Sí, El extintor te irrita, claro, es muy molesto. No, el gas lacrimógeno te tiras al suelo a revolcarte de dolor. Como reportero, ¿cuántas veces no me gasearon? Y ver aparte de... Pero un joven que no protesta,
algo grave está pasando en él, porque eso implicaría que no está percibiendo la injusticia, que no está percibiendo las desigualdades, que no está percibiendo los conflictos. Un joven se tiene que movilizar, tiene que marchar, es parte fundamental de su desarrollo. Pero ¿saben qué también es parte fundamental del desarrollo de los jóvenes? El juicio crítico. Y ese viene con la convocatoria. Hay que ver de quién es, qué propone y a dónde se dirige. Hazme el favor, presentaron afiches en donde daban pues una cátedra de cómo vandalizar, cómo destruir, cómo romper. Eso no es una movilización. Llamaron a quemar Palacio Nacional. Y se valen de situaciones complicadas que viven en el país, que se tienen que atender, que se deben resolver, que todavía no están resueltas, se está trabajando en ellas. Por ejemplo, el tema de seguridad, ahí están los resultados, que se enojan cuando pues se dan a conocer, pues parece que se enojan de que hay un camino trazado. ¿Qué? ¿Ya resolvieron el problema? No, pero se está trabajando en el camino y parece que ese camino sí conduce a una resolución, porque no se olvida atender las causas. Entonces, pues esas demandas tienen que ser satisfechas y se valen quienes convocan a estas movilizaciones que tienen otras intenciones, que son de crear desestabilización de las emociones, del repudio, del miedo, del enojo y de eventos que suceden en regiones, no en todo el país, y las quieren maximizar como si fuera una realidad nacional en cada uno de sus kilómetros cuadrados. Entonces la gente creen que va a responder ante el desencanto, pero ya ha cambiado mucho el país. Y sin demeritar, ni hacer a un lado, ni minimizar los problemas que sí tenemos, hay un juicio crítico en donde uno se pone a trabajar para ver cómo puede abonar a resolverlos. Y es ahí donde entra el juicio crítico de la juventud, tan importante como el salir a denunciar, a marchar y a protestar. Fisgón, ¿te acuerdas cómo marchábamos? Sí, claro. Pero también hubo evidencia de que hubo amenazas de despido si los empleados de algunas empresas no iban a la marcha. Pues eso sería detestable, eso sería terrible. Nos recuerda a las marchas corporativas, ¿no? Así es. De los 60, 70, 80, 90, 2000, en donde, pues si no te tomaban listo y si no marchabas te quedabas sin tu trabajo. Pero no es el PRI, sino el empresariado. Era del gobierno donde sucedía eso, ahora no. Ahora es el empresariado, ahora son sectores del empresariado. Hay que revisar esas empresas y ahí es una chamba también para la Secretaría del Trabajo, ¿no? Para el secretario Bolaños. Oye, pero además hay otra cosa que es muy delicada. La verdad es que presentó el otro día la mañanera un informe muy completo en el que revela cómo se está dando esta convocatoria. Sí es una convocatoria de falsa bandera, fue una convocatoria de falsa bandera, pero además da un dato que es muy fuerte. Se calculen 90 millones de pesos la inversión para promover para promover esta marcha. ¿Quién tiene ese dinero? Nada más en redes, ¿no? Además. Sí, nada más en redes. 90 millones de pesos nada más en redes. Bots. Sin contar la promoción que se le hizo en TV Azteca. No sé por qué se me ocurre. Sí, y los bots han sido un negociazo. Sí, exacto. Lo siguen siendo. 8 millones de bots. Así es. Y además uno se da cuenta cuando se dispersa el recurso, cuchilla la marrana, ¿no? Sí. En este caso, pues diríamos que truena el algoritmo, porque son muy soeces, muy agresivos, tienen más o menos el mismo discurso y provienen de cuentas que no tienen seguidores, o si llegan a tener no corresponde la cantidad de seguidores con la interacción. 90 millones de pesos nada más en redes sociales, pero me parece que hay muchísimo más dinero y me parece una vez más que están utilizando a estos jóvenes como el arma del coyote para intentar detener al correcaminos. No lo detiene y les explota lo de la compra mano. De influencers, que de pronto cambiaron de área. O sea, era un influencer de espectáculos y de repente empezó a hablar de política. Eso pasó en tiempos de Madero. Muchas revistas que eran de espectáculos, revistas de espectáculos, de repente dejan de ser revistas de espectáculos y se vuelven revistas de política. Es decir, es un fenómeno, eso quiere decir, es gente que vende su espacio, ¿no? Y que se deja utilizar. Y pues estamos hablando además de que algunas de estas cuentas están ligadas directamente, esto tú lo documentaste, directamente a cuentas de gente que estaba en el PRI y el PAN. Así es, está relacionada a la convocatoria a priistas. Yo lo documenté a través de un reportaje que hizo un chavo que se llama Ajax, que me parece, además de muy importante, siempre dar el crédito, porque luego hay quienes no lo dan. Este chavo no es político, no es miembro de ningún partido, él es un chavo de la generación Z que hace investigaciones, él es periodista.
Él dice que incipiente, pues podrá llevar pocos años, pero la investigación que se aventó responde a un oficio maravilloso, porque lo que le llamó la atención es que la convocatoria en redes sociales hablaba de jóvenes, de la generación Z, pero no vio a ningún joven a cuadro. Dijo, chihuahuas, pues esto no es orgánico, dijo. Si fuera orgánico serían los mismos jóvenes quienes Los convocan. únicos jóvenes eran de inteligencia artificial. Exacto. Y no los están convocando, entonces se metió a rascar y pues ya ven que las nuevas generaciones son muy buenas para el metadato. Y pues lo llevó a un sujeto, un personaje del PRI, que es de donde salió pues absolutamente toda la orquestación de la convocatoria. Y me parece que aquí un llamado a la generación Z, que pues yo la conozco, pero pues es muy pequeño el círculo, porque uno no puede hablar de una generalidad. Pero conozco a algunos, porque mis hijos son de esa generación ambos, y pues son muy amigueros. Y no ven a la marcha, pero tal vez nada más en ellos, pero no ven a la marcha, pero sus intereses son absolutamente otros, y si están politizados, no están en partidos políticos o en organizaciones de corporativismo clientelar. Ellos tienen preocupaciones muy específicas sobre cosas que suceden en el país en materia económica, en materia de seguridad, en materia de cuánto cuestan los boletos de los conciertos, que les preocupa y es totalmente válido, pero no responden a los intereses de partidos políticos. Ven a la marcha, Y mucho esa menos marcha defienden la evasión de impuestos. No, creo que no. Y dicen, esa marcha no, Como el chavo que esa no es apareció nuestra. en Uruapan, ¿no? Esto va por los impuestos. No, los impuestos a los videojuegos. Entonces, a los videojuegos. Entonces, es un llamado a la generación Z que no permitan que usurpen su nombre, ni su generación, que no permitan que los manipulen, que los maniquen, que los utilicen, porque estas personas que convocan no les interesa la generación Z, ni la X, ni la Y, ni la Z, ni ninguna otra. Les interesan sus propios intereses y se valen o se quieren valer de ellos y de una demanda legítima que es con lo que encabezaron su convocatoria. Aquí una, el asesinato de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan. Eso vino después, ¿eh? Sí, no, por eso, pero se subieron a ella. Sí, claro. Y otra es la seguridad en el territorio nacional. Son demandas legítimas y demandas urgentes. No se vale treparse a ellas porque entonces distrae la atención de donde tiene que estar, que es en la atención a estos problemas. A ellos no les interesa eso. A ellos les interesa generar desestabilización, que no utilicen como herramienta a una generación, a un joven, a ninguna persona. Pero además, bueno, claramente esta marcha fue todo esto que estás mencionando, pero no es nada nuevo y es algo que la oposición ha venido intentando desde el inicio del sexenio de López Obrador. Recordemos Frena, Las carpas, ¿se acuerdan de las carpas? Los chalecos amarillos. Las marchas. Los de los chalecos amarillos que toman el nombre de un movimiento francés que se deslinda de ellos y que era el antípoda de los las chalecos marchas en amarillos coches. Sí, claro. ¿te acuerdas? O sea, todas esas cosas que se hicieron, que sí son parte Que uno chocó, porque le decían frena, 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 porque era de frena, ¿no? La marcha. Sí, claro. Y frenó y le pegó el de atrás. Sí, muy simbólico. Entonces todo eso, pues sí, claro que es el calentamiento de las calles, como está también ese intento de provocar el desencanto. O sea, sí son todos los pasos De manual de golpe blando. ¿Cuál es la diferencia ahora? Yo creo que una diferencia es importante, que es el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y el embajador. O sea, no es lo mismo un embajador, o sea, sí hace diferencia que el embajador ahora sea un experto en ese tipo de manipulaciones, que sea un boina verde, pues, ¿no? Así es, y de la CIA, ¿no? Porque dicen que es agente de la CIA. No, nadie puede ser exagente de la CIA. No, nadie. No hay exagentes de la CIA. Nadie lo presume. Es un ex narcotraficante. Lo que hizo en Salvador. Nos vamos a un corte de estación. Nos dijeron que tenemos que ir a un corte de estación en minuto y medio. Se nos va el tiempo. No, Bueno, no vámonos está a un sirviendo corte de su estación. Ahorita regresamos. No, yo no oí por favor, nada. no se vayan.
Y seguimos aquí en el Chamuco TV platicando con Juan Becerra Costa. Estamos 4 señoros. 4 señoros aquí diciendo vulgaridades. Más jóvenes que los que dijeron de la generación Eso Z, sí, ¿eh? eso Sí estamos chavorrucones, pero esos ni a eso llegan, Pero decía no la estamos, presidenta, ¿no? no estamos tan zombies. No, de ninguna Oye, pero manera. hablando de... Hay un tema que a todos ya voy a decir la palabra. Esa es buena. El movimiento de sombrero que se creó, se magnificó, pero básicamente era el movimiento del sopilote, de la carroñería absoluta, con estos sombreros ensangrentados ahí al lado de Alito Moreno. Salinas Pliego con su Salinas sombrero. Pliego. El se quita asesinato sí es muy indignante. Absolutamente, Totalmente. sí. El asesinato es condenable y Totalmente. es una barbaridad. Absolutamente de acuerdo. Eso con está fuera de cuestión. Eso está fuera de Y el cuestión. contexto en el que se da también. Exactamente. Y la maña en ciertas zonas de Michoacán también. Eso es terrible. Lo que es deleznable es que se hayan querido aprovechar del dolor, Así es. de la tragedia, del crimen La carroñería. para hacer carroñería política. Pero ¿qué creen? Esta marcha que se llevó a cabo el día de ayer, que usurpa el nombre de una generación, que además son brillantes los chavos de la generación Sí. Z, Son las- brillantes. es la generación están de- más informada están de del la otro historia. lado, ¿eh? Quiso utilizar de manera politiquera y carroñera el terrible y dolorosísimo asesinato de Carlos Manso. Su viuda, la hoy alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, no solo salió a decir que era mentira que ellos estuvieran detrás de la organización, sino incluso que no iba a participar. Y ahí está el testimonio, ¿eh? Ni siquiera avisó, nosotros no vamos a participar. Mis respetos para la alcaldesa, ¿eh? Absolutamente. Sí, y bueno, pues eso tira una vez más, junto con una enorme cantidad de elementos, la autenticidad de la convocatoria de esta marcha, que se vale además, una vez más hay que decirlo, de una generación que protesta, sí, que denuncia también, que demanda con todo derecho, pero esto no. Esto no la representa. Exactamente. Oye, Y Juan. eso nos lleva al tema de Michoacán, ¿eh? Sí, a eso iba, ya que llegamos a Michoacán. ¿Cómo ves tú esto que anunció hace exactamente una semana la presidenta Claudia Sheinbaum? Este operativo, pues, o El plan. El plan Michoacán. Michoacán. Para la paz y la justicia. Para la paz y la justicia. Me Porque hay parece gente que dice, fundamental. pues es lo mismo que... Bueno, hasta había un cartón donde está Claudia Sheinbaum poniéndose la casaca de... Qué barbaridad. Ah, Qué barbaridad. dicen que es lo mismo, pues yo no Dicen que veo es lo mismo. al gobierno de México armando a las autodefensas, como sí sucedió en el gobierno de García Peña Nieto. Luna al frente de... No, con el virrey, ¿cómo se llamaba? Castillo, ¿no? Alfredo El Castillo. virrey Castillo, que mandan como comisionado a Michoacán, y todavía tuvieron el descaro por ahí el otro día de decirme al aire, un ex integrante del PRI, que no era cierto que hubiese armado el gobierno de Peña Nieto las autodefensas. Cuando está la foto de el virrey Castillo dándole un arma larga al pitufo. Exacto. ¿Se acuerdan del pitufo? Perfectamente. Y del americano. Delincuencia y- organizada. Armaron a las autodefensas. Esto no está sucediendo de ninguna manera. Y luego utilizaron a autodefensas que sí se tuvieron que formar ante la inacción de la autoridad de Michoacán, no para pelear, sino para defenderse. Así Se es. tenían que defender porque si no los mataban. A esos sí los traicionaron, los asesinaron o los arrestaron. Entonces este plan parte muy importante del atender las causas, pero no se va ahí nada más en el plazo inmediato, sino se refuerza la seguridad del Estado. ¿Y sabes con qué? Que no existía colaboración. Es que a veces nos olvidamos, y los políticos lo hacen y me parece terrible, del municipio. Hablan del gobierno federal y del gobierno del Estado. Como te acuerdas cómo había un problema en algún municipio y qué decían los presidentes. Vamos a resolver, ya hablé con el secretario de Gobernación, el gobernador del Estado de México, lo vamos a atender en su momento, ni antes ni después. No, es del municipio de donde parte, de donde surge, de donde nace la acción que debe de enfrentarse ante la comisión de un delito o un problema. Y está esta colaboración que se hace con el gobierno federal y los municipios, involucrando además al gobierno estatal. Vaya que tienen un encargo, ¿eh? Pero pues la herramienta con la que están trabajando es la adecuada, Claro. es la idónea. Vamos a ver en su operación qué es lo que sucede, pero se implementa el plan y ¿qué sucede? Arrestos, decomisos y aseguramientos el primer día. ¿Dónde? Sí, en Michoacán, en varios municipios, no solo en uno. Entonces es un tema que se debe atender. Va a ser muy complicado
Y por eso qué bueno que se atiendan las Hay causas. elementos que a mí me parece que son básicos y que nunca se habían tomado en cuenta. Como por ejemplo, dentro de este plan, cosas como el agua potable, el transporte, las carreteras, o sea, cosas que en un plan, o sea, solamente se pensaba en la cuestión policíaca. Pero ¿Por qué llega el crimen? El enfoque es distinto, porque el enfoque que tomó Felipe Calderón y que asumió también Enrique Peña Nieto es el del populismo penal. A poner castigo. Y ninguno de estos personajes buscó atender las causas. Y el plan Michoacán... Escuelas. Exacto. Escuelas. Pero además, o sea, sí atiende las causas, pero también aumenta la seguridad, que ni siquiera hicieron ellos. Porque dicen, bueno, ahí podría haber una similitud. No, recordemos nada más el fallido Michoacanazo, que además lo quisieron comparar con acciones que se emprendieron en el actual gobierno en el Estado de México, en el operativo Enjambre. No, nada que ver. ¿Qué sucedió? Fue una racia el Michoacanazo, fuera de la ley, fuera de cualquier norma. No, el plan Enjambre en el Estado de México provino de dónde. ¿Quién lo pidió? Lo pidió el gobierno del Estado. ¿Quién autorizó? El Poder Judicial del Estado. Hubo una orden de un juez. En el Michoacán hubo el gobierno federal que hizo una racia y le salió fatal. Pues ahí están las pequeñas diferencias, ¿no? Que me parece que vale la pena marcar. Ahora, en Michoacán lo decías. Entonces, a ver, imagínate, en tu colonia FIS, imagínate tú, Rapé, pues se quedan mucho, no hay agua, no hay agua potable, pues ¿qué va a pasar? Sí. Va a llegar un mañoso, se va a robar en algún lugar donde puede el suministro, va a llenar una pipa y te la va a ir a vender a tu municipio. ¿Y qué va a suceder? Va a llegar otro mañoso y va a decir, está bueno el negocio. Entonces se va a armar un esquema ilegal de delincuencia organizada con impacto social que implica rivalidad entre grupos antagónicos del crimen. Y entonces sí ya llega la policía, pero el Plan Michoacán busca que no tengan que robarse el agua porque no se las va a comprar nadie, porque va a haber suministro. Exacto. Esa es una de las grandes diferencias con los planes que hicieron gobiernos de otros sexenios. Llevar el agua, el campo, protegerlo. Hay que atender a la industria del limón, a la industria del aguacate. Y ahí está a través de atender las causas de manera pragmática. No es el romanticismo de que vamos a todos a leer y vamos a ser más sensibles con la lectura de Sor Juana Inés de la Cruz. No, o sea, sí, pero no nada más es eso. ¿Cómo? A través del diario acontecer del municipio. ¿Cuál es el problema de este municipio? No hay agua. Agua. No hay luz. Luz. No tenemos la suficiente cantidad de herramientas para poder sembrar, para cosechar. Pues ahí está, a través de distintos programas, y ahí está la coordinación también entre las secretarías del Estado de Bienestar, de Agricultura, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad. ¿Tú cuándo habías visto, a ver, usted que nos escucha, que nos ve, cuándo había visto usted trabajar en conjunto a la Conagua con la Secretaría de Seguridad, o con la Marina, o con la Defensa, o con la Secretaría del Trabajo, o con la Secretaría de Relaciones Exteriores? Cosa que sucede. Entonces ese es el plan Michoacán. Pues no tiene nada que ver con los anteriores. Dos cosas yo quisiera tocar. Uno es que efectivamente una de las herencias más nefastas que nos dejó el sistema neoliberal, aunque no les guste a los señores neoliberales que se les recuerde, es precisamente que ellos echaron a andar la violencia en el país. Y bueno, aquí una primera cosa, es decir, sí estamos obteniendo resultados muy importantes en materia de combate a la violencia. Ahora, también es un tema de narrativa. El tema de la inseguridad es un tema de percepción y de narrativa. Un crimen atroz puede echarte a perder la narrativa de que... La percepción. La percepción. La percepción. Eso es una cosa que dicen. Y la otra cosa es ver cuál es el origen de la violencia. El origen de la violencia en México, no nos engañemos, es el consumo de drogas en Estados Unidos. Y aquí regreso a lo que planteaba ya hace rato. Estados Unidos está atacando a todos los gobiernos progresistas de América Latina con la narrativa de que todos son narcoestados, narcopresidentes Petro, narcopresidentes Maduro, narcopresidente es Claudia Sheinbaum, y etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, si nosotros revisamos de dónde viene esta violencia, viene del consumo de ellos, de las políticas prohibicionistas, de cómo Estados Unidos ha utilizado, y el hecho es que Estados Unidos ha utilizado la política del combate al narcotráfico para intervenir en todos los países que ha podido, ¿sí? Y Estados Unidos además es, según investigaciones hechas por académicos y por políticos en Estados Unidos es el que ha armado prácticamente todos los cárteles
de las últimas décadas en América Latina. A ver, Figón, tú acabas de estar en Nueva York, ¿no? Sí. Hace unas semanas. Sí. ¿Viste paquetes de droga volando con alitas? ¿No? ¿Tú has ido últimamente a Estados Unidos? No, tú ya no, tú ni visa. Yo fui a principios de año ¿Y y viste no vi... así, volando así? Pues que parece que la droga se distribuye sola y que le salen alas en los Estados Unidos porque ahí está el consumo. Ahí el valor Y ahí se de la queda el droga, grueso del dinero. Claro, el valor de la droga se duplica cruzando la frontera, triplica cruzando otro estado. Y cuando llega, por ejemplo, a Nueva York, o llega a Chicago, llega a Seattle, pues vale 10 veces Así es. lo que pagaron en la frontera por ella. Y ahí está el consumo, ahí es donde pues está la utilización de la droga, ahí es donde se la meten. Pues ¿dónde has visto que agarren así un narco importante? Porque alguien la tiene que distribuir en los Sí, Estados según esto no hay Unidos, capos ¿no? importantes en Estados Unidos, perdón. Pero además, ¿qué sucede? Ellos nos mandan las armas, consumen las drogas y nos mandan las armas para que los grupos de la delincuencia organizada operen con esas armas, que entonces les resulta en un negocio redondito, porque no solo estamos hablando de un consumo, de un problema grave de salud pública que tienen los Estados Unidos, más con el fentanilo Así ahora, es. sino un problema social, un problema además de criminalidad derivada del consumo de estos estupefacientes y su impacto social. Entonces, pues sí me parece que tendrían que voltear a ver más a su territorio, que tienen gravísimos problemas, en lugar de estarse asumiendo como una falsa policía del mundo. ¿Cuándo has visto, Fisgón? Totalmente. Te pregunto tú, Hernández, tú, querido Rapé, digo, es pregunta para una tarea. ¿Cuándo han visto que los Estados Unidos lleva ayuda humanitaria? Este eufemismo que utiliza para intervenir a algún territorio que no sea rico en recursos naturales o cuya posición geográfica no sea estratégica. Alguno. No, O sea, ¿verdad? ¿les estás diciendo hipócritas? Qué casualidad. ¿Quieres decir que ayuda humanitaria no es lo que hicieron en Vietnam? Hazme el ¿No es favor. lo que hicieron en Afganistán? Hazme el favor. En Irak. Y es lo que están haciendo, lo mencionabas hace unos minutos, con los asesinatos terribles a tripulantes de lanchas en el Caribe. Porque, a ver, hay una cosa que se llama Estado de Derecho. Exacto. Si fueran narcotraficantes, tiene un juez que determinarlo a través de elementos probatorios. Si fueran presuntos narcotraficantes y se les quisiera detener para verificarlo y respondieran con agresión letal, entonces pues la respuesta lamentablemente tendría que ser esa, pero no a mansalva. Pues no. Los están asesinando. Yo quisiera ver que otro país hiciera eso y los Estados Unidos intervienen. Oigan, no, no pueden hacer eso. Entonces me preguntaba, ¿son hipócritas? ¿Qué crees? Un poquito. ¿Qué crees? No tenemos elementos para pensar otra cosa. No, vaya usted a creer. Y ya Fisgón. encarrerados, ¿qué es lo que tú supones que puede pasar en estos siguientes días, semanas con esta andanada armada, portaaviones en Venezuela, en Colombia? A ellos lo que les interesa es el petróleo, evidentemente. Y las tierras raras. Va a pasar. Y ahora, las ¿eh? tierras. Ahora están cambiando, es decir, están cambiando sus necesidades. Les importa el agua, les importa el petróleo, les Exacto. importan muchísimo las tierras raras. O sea, van por eso. Porque son fundamentales para la industria armamentística, para la industria de los chips. Están tras esos materiales. Yo creo que están extorsionando, que están amenazando, que están amedrentando. No creo que vayan a Una entrar. pistola aquí a Sí, Venezuela. no creo que vayan a entrar rápido. Hay que ver cómo evoluciona este tema. Y como nunca, ¿no? Me lleva a la reflexión de que como nunca antes necesitamos un organismo como la ONU que tuviera dientes, que tuviera garras, Está muy chimuelo. que no solo hiciera recomendaciones, que no solo repudiara, porque pues ya vemos que eso se lo pasan, ya sabes por dónde. Pues sí, supongo que ya estamos llegando al final del programa. Para preguntarte, Juan, tú, yo siempre me he quejado mucho de la radio en México, de la radio en la Ciudad de México. Es horrible. Las veces que he tenido la oportunidad de oírla es una cosa espantosa. Pero tú tienes un espacio en radio ahora. Bueno, ya desde hace un buen isla. rato. Sí. Además, muy exitoso. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo ves tú, primero, cómo ves tú en general los medios en estos momentos en México, la radio en México y tu trabajo en este espacio? Mira, Que rápidamente. es Gracias, Hernández. una cosa extraña en el dial. De Voy a esta ciudad. hacer aquí una analogía. ¿Se acuerdan en los principios de los 80 que sale un canal de televisión Sí, sí, sí. que se llamaba MTV? Sí, que acaba de ya morir, va a por morir. Que cierto. acaba de morir. Acaba de morir. Pero cuando sale, transmite
como primer video una canción que se llamaba Video Kill the Radio Star. El video, la televisión mata a la estrella de radio, es decir, a la radio. Y la radio hoy está fuertísima. Y MTV cerró. Fíjate. Entonces, la radio trasciende las modas. Es un gran medio de comunicación, una gran herramienta para que los medios de comunicación hagan llegar su mensaje. ¿Cómo la veo hoy? La veo muy rejuvenecida. Más allá de los índices de audiencias que marcan claramente que hay una enorme cantidad de personas escuchando radio, no solo en la Ciudad de México, sino en toda la República y también en el mundo, veo que cada vez más hay un acercamiento por parte de los espacios radiofónicos con las audiencias y veo un resurgir, no resurgir porque el resurgir implica que regresas, veo un compromiso cada vez más claro, por la razón que quieras, a hacer mejor trabajo, a hacer trabajo de calidad, a hacer trabajo informativo, por una cuestión que es fundamental, y es que las audiencias lo exigen. Y las audiencias, como exigen, responden. Y cuando hay esa cohesión, la audiencia pues te va a escuchar. Y hay programas para todas las audiencias. Estamos transmitiendo en un canal público, cosa que es un privilegio y un honor. Y el canal público, es decir, va a todas y a todos, no solo un sector de la población. Así es. Y bueno, pues eso es lo que yo veo. Y pues el trabajo de radio, te digo, yo antes hacía televisión y todavía periodismo en medios impresos. Es una maravilla hacer radio, es lo mejor que me ha pasado. Y es una maravilla tenerte aquí, mi querido Juan. Ay, a ver, inviten más seguido al Averno. Hay calor. Hay calor. Hay calorcito. Hay calor. Sí, aunque no los va a calentar a algunos. No, me va a gustar mucho este programa. Pues, Juan, Muchísimas gracias. Gracias a ti, Hernández, Rapé, Fis, como siempre. Muy generosos de haberme invitado. No, hombre, ya sabes, esta es tu casa. Gracias. Y esta es su casa, señoras y señores, otro programón para compartir, otro programón para compartir, para comentar, para coleccionar y para que ustedes se cuiden mucho. Ahí nos vemos. Adiós, bye. Bye.